Pero bueno. Bueno, arrancamos con algunos de los temas del día. ¿Te parece, Dale. querido Vichy? Perfecto. Me interesa lo de los federales. El fiscal Walter Rodríguez pidió la elevación a juicio de una causa que viene investigando hace bastante tiempo, hace más de un año en realidad, que investiga a el ex jefe de la Policía Federal con asiento en Santa Fe, no Valdés. Valdés es el último jefe, el penúltimo jefe, no el que está actualmente, sino el anterior, que fue desplazado y que está preso por la balacera en la autopista, que todavía no se sabe, más el bolso que le encontraron, que había tenido éxtasis y presuntos vínculos con alguna banda narco, básicamente. Bueno, los jefes anteriores de la Policía Federal están presos. Hay 6 efectivos de la Federal, todos trabajaban en Santa Fe, la gran mayoría oriundos de la provincia de Buenos Aires, uno oriundo de la provincia de Córdoba, ninguno oriundo de Santa Fe, por vínculos con un narco. El narco que también está investigado y que está involucrado en esta causa y que va a tener aparentemente su elevación a juicio, se llama Guillermo Kernk. Un narco menor de poca distribución y que trasladaba cocaína desde Santa Fe a Esperanza y la vendía en Esperanza, donde habitaba además en el departamento San Jerónimo esta persona. Hubo un operativo que se dio el 4 de abril del año 2019 en la intersección entre la Ruta 70. Lo que estamos viendo es el pedido de elevación a juicio donde el fiscal explica cuáles son las pruebas y cómo ha sido la instrucción hasta el momento. Hubo un operativo que se llevó a cabo en la intersección entre la Ruta 70 y la Ruta 5, llegando a Esperanza. En ese operativo, montado por la Policía Federal, se detiene a una camioneta Nissan Frontier. Dentro de esta camioneta estaba el señor Guillermo Kernk. Los efectivos policiales, según constan en las actas, que después se comprobó fueron fraguadas, lo notan nervioso, raro, se le requisa el vehículo y se le encuentra cocaína dentro de este vehículo. Una cantidad menor de cocaína, por lo menos menor según la infracción a la ley de drogas. Se le encuentran aproximadamente 40 gramos de cocaína, poco más, 80 gramos de cocaína, el doble, dentro de su vehículo. Lo detienen, lo llevan detenido, le abran las actas correspondientes y lo liberan rápidamente porque era considerada una cantidad menor, entre comillas, o una infracción menor a la ley de drogas. ¿Qué es lo que pudo comprobar el fiscal a través de escuchas, sobre todo a través de escuchas? En realidad lo que comprobó el fiscal es que ese operativo fue montado a propósito para frenarlo al narco, que lo detienen efectivamente, que tenía más cocaína en su poder, que falsearon el acta para hacer figurar que tenía una menor cantidad para alargarlo rápidamente y que además le secuestraron un teléfono celular en ese operativo. Que el narco Guillermo Kernk paga 120.000 pesos para poder salir rápidamente y fraguar estas actas y que pactan un encuentro 4 días después, el 8 de abril de 2019, en la costanera santafesina, donde los efectivos de la Policía Federal le devuelven el celular que le habían secuestrado, que aparentemente tenía contactos muy importantes, y reciben la suma de 120.000 pesos más para darle protección y piso, como se le llama, para que siga laburando, y en conceptos, como dirían los simuladores, del operativo en general. Y le devuelven este teléfono celular. Hubo un detalle que no se percataron. Marcelo Ledwalds, que era el jefe de la Policía Federal, y otros 5 efectivos de la Policía Federal, es que estaban siendo todos investigados y escuchados por el fiscal Walter Rodríguez. El fiscal Walter Rodríguez, previamente a este episodio, venía investigando a esta persona Kernk, de apellido. ¿Quiénes eran los pesquisas que investigaban bajo las órdenes del fiscal Rodríguez? Marcelo Ledwalds, el jefe de la Federal, y los otros 5 efectivos policiales. O sea, eran efectivos policiales que trabajaban en la órbita del fiscal federal, que investigaban y eran pesquisas del fiscal federal, y que el fiscal federal consideró que no estaba teniendo resultado las pesquisas. ¿Qué le había ordenado en su momento Walter Rodríguez? Prácticamente todas las pesquisas vinculadas a este señor, a Guillermo Kernk, que no tenían resultados. Entonces los decide apartar. A partir de ahí dejan de tener estos efectivos policiales contacto de concretamente qué es lo que se estaba investigando con el señor Kernk y deciden interceptarlo en la Ruta 70 y transar directamente con el narco por 120.000 pesos primero, 120.000 después, que supuestamente iban a ser pagos mensuales de piso, devolverle el teléfono y fraguar todo aquel acontecimiento donde lo detuvieron en la Ruta 70. El fiscal Walter Rodríguez continuó con la investigación y a través de escuchas telefónicas detecta todo este contacto y termina más o menos armando
el cuadro de situación que recién les comentamos. Estos señores se vuelven a encontrar 4 días después de aquel operativo en la 70, le devuelven el teléfono celular al narco, habiendo fraguado previamente las actas. De hecho, en el acta de aquel procedimiento figura un teléfono LG, marca LG, y cuando se lo remiten a la Fiscalía Federal, el teléfono era un Samsung. Se reemplazaron el teléfono y le devolvieron al narco su teléfono. Un mes después se producen allanamientos, tanto en la casa del narco Guillermo Kern, a quien le encuentran más de 250 gramos de cocaína dentro de su vivienda, también cocaína dentro de la Nissan Frontier de su camioneta, le encuentran un arma sin marca identificada, calibre 9 milímetros, 2 cargadores y municiones, y varios teléfonos celulares. Además con elementos de corte, es decir, había elementos de corte para la cocaína, había balanzas, había precintos, había lo que se conoce en la jerga como el capuchón, que es donde se fracciona para luego vender la cocaína, digamos, todo indica que la posesión de estos más de 250 gramos de cocaína, que sumado a los 80 que le habían secuestrado al principio, estábamos hablando de más de 300 gramos de cocaína, tenían como fin directamente la comercialización de este estupefaciente. Y simultáneamente allanan la delegación de la Policía Federal en Santa Fe, donde no solamente detienen a Marcelo Lepwals, el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, sino que a otros 5 efectivos policiales de la Federal en Santa Fe, y donde le encuentran a este señor, donde le encuentran en su oficina al capo de la Federal en Santa Fe más de 80 bochas de cocaína, todas separadas, listas para la venta, fraccionadas para la venta, que se presume es parte de la cocaína que le incautaron y le chorearon, entre comillas, en aquel operativo. Le mexicanearon. Exactamente, en aquel operativo de la Ruta 70 a Guillermo Kern. 5 efectivos policiales, más el jefe de la Federal, 6 en total, más Guillermo Kern, fueron investigados por el fiscal Rodríguez, que entre algunos otros elementos, parte de lo que recién le relatábamos, concluye la etapa de instrucción, están todos presos, y pide la elevación a juicio de esta causa. Que es interesante para seguir también en términos temporales. Cuando se allana la Federal en Santa Fe, en el mes de mayo, de 2019, el 5 de mayo de 2019 se allana la Federal, quedan todos presos. ¿Quién aparece como el reemplazante para purgar la policía? Breaking Valdés. Aparece Breaking Valdés, que después termina a pocos meses baleado en la autopista, con un bolso que, según las pericias de PCA, había tenido éxtasis. O sea, esa es la Policía Federal que tenemos también, ¿eh? Ojo con esto de la policía de la provincia, es la policía narco y el resto son las buenas. En realidad es una cuestión transversal a todas las fuerzas de seguridad. Hay una causa muy recientemente que ya tuvo su elevación a juicio, que también investiga el fiscal federal Rodríguez, en la cual se investiga y pudo descabezar y meter presos a una banda de gendarmes, también vinculados con el negocio narco. Digamos, son todas las fuerzas policiales las que están constantemente en contacto con el delito, que forman parte de distintas organizaciones, o en este caso, como la banda de los federales, que está presa y que va a tener su juicio si el juez considera aceptar el pedido del fiscal Walter Rodríguez, con relaciones menores entre comillas, porque cobrarle a un narco 120 lucas en una entrega, 120 en la otra, no, queda claro. Fraguar un procedimiento, ocultar cocaína, devolverle un teléfono y pedirle un piso para laburar, no estamos hablando de un cártel de la droga, ni estamos hablando de vínculos extremadamente notorios o grandes con el narcodelito. De hecho es un narco menor, no estamos hablando ni del zurdo Villarroel, no estamos hablando de Esteban Lindor Alvarado, no estamos hablando de la banda de los monos, un narco muy menor que se dedicaba al narcomenudeo, que traía cocaína de Santa Fe, que la compraba en Santa Fe y que la vendía en Esperanza y en el departamento de San Jerónimo. Pero son vínculos de la policía directamente con los narcos, ¿no? Va a tener su etapa de juicio probablemente esta investigación que lleva adelante el fiscal Walter Rodríguez, que también tiene la investigación del que vino después, de Valdés, y que está también en la etapa de instrucción todavía, con situaciones todavía no muy claras y bastante más complicadas, como por ejemplo una balacera con un auto oficial en plena autopista, con un efectivo policial que además el día de hoy está dentro del programa de protección de testigos y a quien... Hay sí. que recordar que fue un escándalo no solamente de índole policial, sino también político,
porque la ministra Bullrich en tiempo récord, en 24 horas, tenía una hipótesis de que balearon a un héroe. O sea, Y que después había venido a limpiar a estos 6 que están presos y que ahora van a tener juicio. Es un vuelto, digamos, que era la primera postura que tuvo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación es salir a defender y ponerlo como un héroe a Valdés. 24 horas después lo trató de ese mentiroso, digamos que había mentido, le había mentido a ella. Claro, Se sentía hasta traicionada porque le había mentido a ella. Esas cuestiones me parece que van a tener que reverse. Estaba viendo que Patricia Bullrich hoy trata de proponerse como asesora de no sé quién, porque si ven, después les voy a pasar la captura de pantalla, porque es algo insólito, ¿no? La ministra de Seguridad, que estuvo hasta hace 48 horas, o sea, hace 45 días aproximadamente, que fue ministra de Seguridad de la Nación, se ofrece para terminar el problema de Rosario. Se ofrece. Bueno. Se ofrece. Después le voy a pasar porque no tiene desperdicio, realmente no tiene desperdicio que esta persona que únicamente con el caso Valdés pisó el palito de una forma bestial, ella se propone como referente de seguridad para resolver la cuestión de Rosario. Patricia Bullrich, como gran parte de algunos actores de la política, son los grandes creadores de títulos, ¿no? Es decir, la lucha contra el narcotráfico. Sí. Esto fue un emblema de la gestión de Macri por 4 años. Estamos peleando contra los grandes... Que en realidad de lucha contra el narcotráfico tuvo poco y nada. Sí, podemos hablar de algunos cargamentos incautados, podemos hablar de algunas causas que han avanzado, pero gran parte de las causas que avanzan no avanzan por la ministra de Seguridad de la Nación, avanzan por el laburo de los fiscales. No, por supuesto. Que muchos de ellos, el caso de Walter Rodríguez, trabajan y muy bien, con un montón de causas que terminan en detenciones. Walter Rodríguez debe tener prácticamente un récord del fiscal que más efectivos policiales de la provincia de Santa Fe, de Gendarmería, de la Federal metió preso. Probablemente. Yo creo que... Con investigaciones suyas. Fue el fiscal que investigó a Luis Paz y tiene preso a Luis Paz. Fue el fiscal que investigó a los federales y tiene preso a 6 federales. Fue el fiscal que investigó y descabezó una banda de gendarmes en Santa Fe que se dedicaban al narcodelito. Sí. Y eso no es la política, ¿eh? No. Que lamentablemente muchas veces los trabajadores, los buenos laburantes judiciales, tienen que ver en televisión los anuncios rimbombantes de los ministros, cuando lo que hace el ministro antes de salir en televisión es llamar al fiscal y decir, che, ¿qué tenés? Para que ahora te lo digo. Bueno, acabamos de descabezar con el trabajo conjunto. Yo recuerdo la detención de Luis Paz, por ejemplo, cuando el ministro Puyaro salió a decir, acabamos de armar un operativo en el cual detuvimos, y en una nota pocas horas después el fiscal nos confirmó a nosotros en Radio Continental en aquel momento que no participó ni el ministro y que participó directamente él con sus pesquisas, con lo cual... Bueno, pero títulos rimbombantes que muchas veces genera es propio de la ¿no? política, es propio de la política y de todos los partidos políticos, o sea, tener algunos integrantes que quieren ser una especie de Harvey Dent, del personaje, el personaje de 2 caras de Batman, ¿no? Ya que está de moda el Guasón, hoy de nuevo, digamos, está en la palestra y están, quizás, digamos, sea una de las películas ganadoras de la Academia, hay que centrarse en 2 caras, porque dentro de las fuerzas federales, las fuerzas de seguridad de la provincia y también la política de los últimos 25 años, hubo mucha gente, digamos, que quería arrogarse la representación de un cuasi fiscal. O sea, el político que quiere ser el fiscal, digamos, el político que quiere darle una impronta diferente. Y tenés distintas características. En la época del socialismo, o sea, en los 12 años de socialismo, tuviste a Daniel Cuenca, que fue muy raro cómo se fue Daniel Cuenca. Muy raro porque la excusa, digo yo, habría que entrar, digamos, a ver cómo fue realmente, digamos, por qué se termina yendo a Cuenca, pero la excusa el argumento es que estaba mal de salud, un problema de salud, sobre todo, digamos, de la columna. Después de Cuenca viene Gaviola, con un perfil mucho más bajo. Daniel Cuenca vino como comiéndose el mundo. Después, Corti, ¿no viene? Después vino Leandro Corti, que fue el primer ministro de Bonfatti. Duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks, diría Sabina. Y que se termina yendo porque en esos momentos estaba
Sí. previendo jugar, que se terminó jugando, varios partidos en la provincia de Santa Fe, River, que estaba en la B, por ejemplo, con Patronato, Central, si no me equivoco, también en su momento, y el ministro, en ese momento Corti, de hecho, no están dadas las condiciones, está medio complicado. Había en aquel momento un cuadro similar al de hoy. Sí. Atención con esto. Era un ministro que había dicho, tenemos que avanzar sí o sí en una purga policial, hay que cortarle la cabeza a varios jefes policiales. Tal cual. Y al ministro Corti en su momento le respondieron igual que como le están respondiendo a Saín ahora, con algunos panfletos, digo, que se están viendo, de algunos personajes bastante oscuros en la provincia de Santa Fe, vinculados a la policía. Y la bola que se corría en aquel momento era, si se juega el partido, a Corti le van a tirar un muerto. Eso era lo que se corría y lo que se decía. ¿Qué es lo que dijo en su momento el ministro de Seguridad? Dijo, no están dadas las condiciones para jugar el partido, las lupas puestas desde Buenos Aires hicieron que en ese momento el gobernador Bonfatti le diga, si lo tenemos que jugar igual, y Corti hizo, bueno, me voy, presentó la renuncia. Con una discusión, digamos, con el gobernador, el entonces gobernador Bonfatti, una discusión y que Bonfatti no lo tomó bien y, bueno... y sale Corti termina. del ministerio. Pero hubo un paso previo. ¿Quién fue a ver antes a Bonfatti para pedirle que el partido se juegue? Fíjate vos cómo juegan también la política y el fútbol. Hubo 3 personas que fueron a verlo a Bonfatti. Uno muy relevante. Uno que terminó siendo gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchi, Eduardo Di Polina y Raúl Lamberto. Lamberto, que termina siendo el ministro de Seguridad. Los 3 hinchas de Rosario Central. Termina siendo el hombre que suplanta a Leandro Corti en el ministerio. Pero los 3 hinchas de Rosario Central y que plantearon la cuestión de, hay que jugarlo. Antonio, tenemos que jugarlo. No puede Corti decir que no están dadas las condiciones para no jugarlo, porque Central tiene que jugar contra, me parece que era Patronato. Contra Patronato. ¿Qué pasa? La cancha de Patronato no estaba en condiciones de recibir la hinchada de Central, porque se jugaba con público en ese momento, y pedían la cancha de Unión o la cancha de Colón. Y aquí viene la cuestión más interesante. En esa conversación, según dicen, Bonfatti, una vez que le pega el portazo Corti, o sea, terminan en una discusión acalorada, se termina yendo Corti, lo llama a los 3 y le dice, uno de ustedes 3 va a ser el ministro de Seguridad. Y ahí pónganse de acuerdo cuál de los 3, ya Lifchi ya estaba en carrera política, digamos que quería ser gobernador. Lamberto dice, Eduardo Di Polina medio como que no, Di Polina no quería saber nada. Alfil en diputados, Lifchi, senador por el departamento Rosario. ¿Y Lamberto qué estaba haciendo en ese momento? Lamberto era, si no me equivoco, diputado provincial. ¿Te acordás que Lamberto, si no me equivoco, le había ganado a Griselda Tesio en una interna del Frente Progresista y después le había ganado a... ¿Quién encabezaba? ¿A María Eugenia Bielsa o no? ¿O María Eugenia Bielsa le gana a Lamberto en aquel momento? No recuerdo muy bien. No, la más votada fue María Eugenia Bielsa. Sí, que le ganó a Lamberto. Entonces digo, esa cuestión no puede pasar desapercibida, porque esa es la mirada propia del político que se mira el pupo y se saca la pelusa. Y son cuestiones, detalles que pasan, digamos, a ser parte de del anecdotario, digamos, de la política, pero repercute en la seguridad, porque la persona que había confiado Bonfatti lo terminan debilitando por estas cuestiones de hincha de Central. Increíble, increíble. Bueno, y hay otra cosa. Decíamos que necesitamos que la legislatura empiece a sesionar. Sí. La información que tengo es que puede haber una foto, la famosa foto. No la foto con el Yeti, sino que la famosa foto que estamos esperando todos los santafesinos. Y yo creo que puede haber una negociación de distintos sectores, por lo menos que representan, digamos, claramente en la legislatura, como para decir, ya esto es una cuestión de Estado y que toda la política tiene que estar atrás. El tema es que lo tiene que convocar Perotti. Lo tiene que convocar Perotti. En el fin de semana estuve hablando con varios dirigentes. Perotti tiene que convocar a los no solamente los intendentes, porque la jugada de Perotti fue interesante, pero no termina de ser absolutamente certera, digamos, de traer a los intendentes de todos los centros más importantes demográficamente. Que lo traiga Jatón, Hapkin, etcétera, etcétera. Lo que vos tenés que hacer es la foto con Lifchi.
A ver, vamos a ser claros, muchachos. Estamos hablando de los dos personas que más votos tienen en la provincia de Santa Fe. Entonces digo, Lifchit y Perotti, uno y otro, de otro lado, sumalo a los otros sectores de justicialismo, porque Perotti hoy es el gobernador y todos se encolumnan atrás. Pero tenés senadores que no opinan como Perotti, tenés gente, digamos, del kirchnerismo, digamos, del rosismo, que tiene una representación y le puso digamos, le dio el aguante, digamos, a Perotti. Inclusive hubo un diputado nacional, que es Germán Martínez, que es una de las personas más cercanas a Agustín Rossi, que por Twitter le envió un mensaje bastante encriptado a los autoproclamados perotistas, dijo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué van a hacer los autoproclamados perotistas? Son? Tienen que bancar a Perotti, al ministro de Seguridad y sus políticas, digamos, para combatir a las bandas narcos. Eso lo dijo un rosista. La foto que sucedió la semana pasada con Alberto Fernández, me parece que tuvo, digamos, una ronda de reuniones que tuvo Perotti, estuvo Mirabella, que es... Fue una reunión convocada por Alberto Fernández, en la cual fue el ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Sí, ahí está. Esa foto habla de un nuevo esquema de poder. El referente en diputados del PJ, vinculado al rosismo, sobre todo, que es Leandro Busato, con llegada a Alberto Fernández, y la mano derecha de Perotti, que es el senador Mirabella. El senador nacional. O sea, hoy esta foto, puede generar una reacción de otros sectores dentro del peronismo. Hay otra foto en la cual está, hay que sumarle, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Federich, y el presidente de la Nación. Pero esta foto habla por sí sola. Esta foto debería tomarlo la política como un mensaje importante. Esas 4 personas son los interlocutores de Perotti. Ya no fue Alcides Calvo, el senador que siempre acompañaba a Perotti a todos lados. Fue Busato. Busato tiene un parentesco con una persona clave también cercana a Alberto Fernández, que es Pepe Albistur. Claro, Busato tiene el nexo con Fernández. Y también con Santiago Cafiero. Y con Cafiero. Generacionalmente con Santiago Cafiero, inclusive. Entonces, no es cualquier foto esa. Va a tener un rol muy importante Busato, y es el nexo, es uno de los nexos que tiene el gobierno de Perotti, lo hemos analizado aquí, con el gobierno nacional. Saín, con la ministra de Seguridad a nivel nacional, con Friedrich. Porque él mismo lo dijo en este programa, lleva 22 años laburando juntos y se conocen desde el punto de vista académico, de investigación, de la creación de la PCA, etcétera, etcétera. Frana con Bielsa, en infraestructura y vivienda. Capitani con Arroyo. Capitani con Arroyo. Y la otra cuestión pasa por transporte. Del mismo sector de Massa salen Miatelo, que es el secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe, y Meoni, que es una persona también muy allegada a Massa y que tiene a un santafesino como jefe de asesores dentro del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Transporte, y que estuvo mucho más ligado al ámbito del trabajo y de los sindicatos que del transporte, que es Abel de Manuele. Es el jefe del gabinete de transporte de la Nación. O sea, Perotti tiene muchos contactos a nivel nacional. O sea, me parece que esta cuestión la política lo debe entender. El eje de poder hoy en la provincia no es solamente el gobernador de la provincia, sino que tiene aceitado mucha relación con la nación. Y la pregunta del millón que debe hacerse todo el Frente Progresista como arco opositor es, si tiene tanta relación, ¿por qué mete el primer tema que mete, digamos, de disputa con el socialismo y con el Frente Progresista es el tema de la deuda? De los 20.000 millones de pesos, 20 y pico mil millones de pesos, que significan el 5% del presupuesto global de 410.000 millones de pesos aprobados por la legislatura anterior. Pero ¿por qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque dice, si está tan aceitado ¿por qué no la relación con Alberto Fernández, ¿por qué no le pide un adelanto
de esos 100.000 millones de pesos de deuda. Bueno, se están olvidando de un capítulo los muchachos, digamos. Alberto Fernández acaba de asumir, tiene más de la mitad del país prendió fuego también, ¿no? Estas son las mezquindades de la política. Sí, pará que te firme un cheque y revoleamos el cheque para otro lado. Pero pará, Alberto Fernández ya le dio un adelanto de caja, un adelanto presupuestario a 5 provincias, que están incendiadas realmente, desde el punto de vista económico. El mismo adelanto que le firmó Miguel Lichif antes de irse a Rosario y a Santa Fe, digamos, ¿no? Pero también... Y que llega Perotti con el día 1 de gestión y se encuentra con un adelanto de coparticipación a las 2 principales ciudades, firmado el último día antes de irse el gobernador Miguel Lichif, ¿no? Tal cual. Y te agrego otra cosa más. Recién estaba viendo un tuit de Gonzalo Saglione, quien fuera... acá está. Muchas provincias, dice Gonzalo Saglione, a ver si me lo pueden tomar aquí, querido Fer, o por acá. Hace un análisis Saglione, esto lo acaba de publicar. Interesante, digamos, el análisis. Anda bien con el pulso, ¿no? Sí, tengo menos pulso que Sofovich para jugar el Shenga. Muchas provincias tienen fuertes vencimientos de deuda durante el 2020. Lo que constituye una gran dificultad en un contexto donde el país no tiene acceso al mercado internacional de capitales. Santa Fe, en cambio, en el grupo de provincias que exhiben una situación aliviada. Y muestra todo un informe de dónde aparece el endeudamiento de la provincia de Santa Fe y los vencimientos de deuda para este año. Y Santa Fe está dentro de, yo te diría, de las 10 provincias menos endeudadas. O 7 provincias menos endeudadas. Y el vencimiento de deuda para el 2020 es de 300 millones de dólares. En pesos. 300 millones de pesos. En dólares tiene 72 millones de dólares de vencimiento más 300 millones de pesos. Digo, es interesante esto porque va a seguir la disputa por el tema de la deuda. Y se viene el tema de la paritaria, muchachos. Mirá, de lo que estás hablando, por ejemplo, lo que pasa en nuestra producción. Publica el diario Litoral. Gestiones de Santa Fe para destrabar parte de la deuda con ANSES. Una nota que habla que el gobernador Omar Perotti viaja a Buenos Aires para intentar entablar algunas negociaciones y gestiones para destrabar parte de la deuda que Nación mantiene con la provincia de Santa Fe, bueno, ahí lo estábamos viendo, a través del ANSES. No estamos hablando de la deuda histórica del fallo de la Corte, sí estamos hablando de la deuda en parte que tiene Nación con la provincia de Santa Fe. Supongo que será para el tema de la caja de jubilaciones. ¿Puede ser? No, y también Perotti fue claro de que pretende que se actualice el monto de acuerdo a lo que dictamine la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, Perotti dijo en estas últimas horas, en algún medio de comunicación, no recuerdo cuál, dijo que iba a esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de cuál es el monto real. Sí, señor. Que establezca el monto, que es lo que tiene que hacer la Corte ahora. Porque aquel fallo de noviembre del 2015 lo que dice es, ok, dejen de descontar la Santa Fe y devuélvanle. Pónganse de acuerdo provincia-nación en cuál es el monto y la forma de pago. Que nunca se pudo poner de acuerdo Lichif con Macri. Le da un término de 120 días. Pasaron, se tomaron el tiempo, digamos, los cortesanos, diría... Volvió Lichif a la Corte en el último tramo de su gestión para decir, bueno, establezcan cuál es el monto y cuál va a ser la forma de pago. Veremos si la Corte toma alguna decisión o sale con algún fallo. De todas formas, a ver, es interesante el decir, vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Corte. El poder de negociación lo va a tener provincia y lo va a tener Nación. Que además son del mismo signo político, además tiene buena relación, con lo cual uno presupone que a diferencia de los 4 años pasados, Presupone que a diferencia de los 4 años pasados, podemos llegar a tener en el periodo de Omar Perotti algún tipo de buena noticia respecto a la deuda histórica con la provincia de Santa Fe, ¿no? Bien.